El día de hoy vamos a tocar un tema importantísimo, el cual es la formulación de proyectos de inversión pública en lo que es la educación básica regular en el nivel inicial, ¿no? Bueno, como ustedes tienen conocimiento, el Estado peruano tiene 11 sistemas administrativos, ¿no? Dentro de los cuales en el número 7 se encuentra lo que es el tema de inversión pública, ¿no? El cual está reglamentado y dirigido por la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El ciclo del proyecto, de acuerdo al sistema InvierteP, ¿no? Está principalmente relacionado en 4 puntos, ¿no? El cual inicia, ¿no? Desde la programación multianual de inversiones, ¿no? En esta etapa lo que se realiza son la elaboración y aprobación de indicadores de brechas, ¿no? Y también los criterios de priorización. Y con esta situación ya hecho el diagnóstico, se realiza lo que es la cartera de proyectos de inversión, ¿no? Que es el famoso PMI, ¿no? Este PMI es elaborado para un periodo de 3 años. A partir de esta situación, ya se puede elaborar lo que son los estudios de preinversión, ¿no? Lo que le denominamos nosotros como la formulación y la evaluación de los proyectos, ¿no? Ya sea a nivel de ficha técnica simplificada, ficha técnica estándar, ficha técnica de baja o mediana complejidad o estudios de preinversión a nivel de perfil. Una vez viabilizado estos estudios, ya se continúa con la tercera etapa, ¿no? La cual ya viene con la situación de la ejecución, ¿no? Esta situación ya inicia con la elaboración de los expedientes técnicos, cuando ya se cuentan los estudios de preinversión viabilizados, ¿no? Una vez elaborados los expedientes técnicos, ya pues, se pasa a la siguiente etapa, ¿no? Que es la aprobación de la consistencia técnica, ¿no? Se hace una comparación de los estudios de preinversión con el expediente técnico, ¿no? Y ahí se aprueba la unidad formuladora y hace una aprobación de lo que es la consistencia técnica del proyecto. También la unidad ejecutora en esta etapa de ejecución lo que hace es registrar, ¿no? Las modificaciones durante la ejecución física, ¿no? Cautelando siempre que se cumpla con lo que es la concepción técnica y el dimensionamiento de todos los proyectos. Una vez ejecutadas las obras, ¿no? Ya se puede pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de funcionamiento, ¿no? Acá ya se ve más que todo la etapa de lo que es operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión, ¿no? En este caso, ya podríamos mencionar el caso de la construcción de un colegio, de una escuela básica de inicial, ¿no? Entonces hay una estación que se puede hacer un seguimiento. Y justamente ahora, ¿no? Con el cambio que había con el Invierte, ya definitivamente todas las entidades tienen la obligación de disponer o prever los fondos necesarios para lo que es la operación y el mantenimiento. Como se tiene conocimiento, ¿no? Definimos a un proyecto de inversión pública como una intervención temporal en el tiempo, ¿no? Porque tiene un inicio y tiene un fin, que se financia total o parcialmente con los recursos públicos, ¿no? El gobierno peruano es el que financia, ¿no? Las obras que realizamos a través de este tipo de intervenciones de proyectos de inversión pública. ¿A qué, no? Esto van destinadas a una formación de un capital físico, humano, institucional, intelectual y o natural. En nuestro caso estamos hablando de un capital físico, ¿no? Su ejecución es física y también es financiera, ¿no? Puede hacerse en más de un periodo fiscal, ¿no? Es toda esta situación qué propósito o tipología tiene, ¿no? Que es la creación, la ampliación, mejoramiento, la recuperación, ¿no? De la capacidad productora de bienes y servicios que brinda el Estado. En este caso de la educación básica inicial, nosotros nos referimos principalmente al caso de ampliaciones y al caso de mejoramientos, ¿no? Es una situación que tenemos que tomar en cuenta. El marco normativo para el desarrollo de este tipo de proyectos van principalmente relacionados, ¿no? Al decreto ley 1252, ¿no? El cual está regido lo que es el Sistema Nacional de Programación y Gestión de Inversiones, el famoso InvierteP, ¿no? Como os decíamos, ¿no? La formulación del proyecto son necesarias para alcanzar metas establecidas, ¿no? ¿En dónde se establecen estas metas? En la programación multianual de inversiones, ¿no? Y su evaluación respectiva con la pertinencia de su ejecución, ¿no? Como les había comentado anteriormente, ¿no? Todos los proyectos de inversión que se desarrollan
tienen que prever unos recursos para el tema de operación y mantenimiento, ¿no? Durante la vida del proyecto. Y usualmente en este tipo de obras son 11 años, ¿no? También otro punto importante, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación sobre la pertinencia, ¿no? Del planteamiento técnico del proyecto, ¿no? Considerando siempre los estándares de calidad y servicios, ¿no? Aprobados por el sector. Tengan en cuenta, ¿no? Cuando me refiero a los estándares de calidad y niveles de servicio, a esta situación ya viene determinada a través de las brechas, ¿no? Las brechas siempre van a estar con los niveles de calidad, ¿no? Y también los niveles de servicio que se van a atender con el proyecto, ¿no? Y también acá hablamos con las condiciones necesarias para su sostenibilidad, ¿no? Cómo tiene que ser durante la vida del proyecto, tiene que ser sostenible. Los documentos técnicos para la formulación y evaluación de proyectos son, ¿no? Como les había dicho en el gráfico anterior, las fichas técnicas o los estudios de preinversión, ¿no? En estos estudios nosotros deberíamos de tener toda la información técnica y económica, ¿no? Respecto a la inversión que se va a desarrollar, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con tener un análisis técnico-económico con respecto al proyecto de inversión, ¿no? Y en ahí ya decidimos si se ejecuta y si está justificada, ¿no? La intervención de acuerdo al proyecto que se va a desarrollar, ¿no? Pudiendo también no ser viable en muchos casos, ¿no? Las fichas técnicas, como se menciona en esta ponencia, ¿no? Están principalmente regidas, ¿no? Dentro del marco del Sistema Nacional de Invierte, ¿no? Estas fichas tienen carácter de declaración jurada, ¿no? Entonces, las unidades formuladoras tienen una estricta responsabilidad, ¿no? De que estos estudios sean correctamente y adecuadamente desarrollados, ¿no? Pudiendo incurrir en responsabilidades y ser sancionados por la Contraloría General de la República, ¿no? La normativa vigente. Entonces, es una situación que siempre se debería tener en cuenta, ¿no? Que las unidades formuladoras son las responsables de elaborar y viabilizar estos estudios, ¿no? Entonces, si en caso que no cumpliesen con lo que dice la norma, podrían ser sometidos, ¿no? A sanción por la Contraloría. A ver, cuando hablamos de criterios técnicos, nos vamos a regir, ¿no? A lo que está estipulado en el anexo 10 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? La Directiva 01-2019, ¿no? En ahí hay una situación que nos discrimina, ¿no? La situación del tipo, ¿no? De estudio que se realiza de acuerdo al monto de inversión o a la complejidad de los estudios, ¿no? Entonces, hay una situación que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Decimos que elaboramos fichas técnicas simplificadas si los proyectos están dentro de el rango, por ejemplo, de 0 a 750 UITs, ¿no? Si el proyecto en el monto de inversión no sobrepasa las 650 UITs, podríamos decir que se tiene que hacer o puede ser declarado viable mediante una ficha simplificada, ¿no? Eso es ya determinado, como les digo, dentro del anexo 10, que son los criterios para determinar la clasificación del nivel de complejidad de los estudios de preinversión. Ahora, en la siguiente etapa, ¿no? Ya empezamos. ¿Qué pasa si un proyecto ya está encima de los 750 UITs, ¿no? Entonces nosotros ya podríamos intervenir. ¿De qué manera, no? De acuerdo a la ficha estándar, la ficha técnica para PIPs, ¿no? De baja y mediana complejidad, o si fuese el caso, ¿no? En caso de proyectos de altísima complejidad, ya intervenir con el caso de los perfiles, ¿no? Pero en este caso, como el Ministerio de Educación ya ha desarrollado una ficha estándar, entonces ya podríamos decir que nosotros podríamos intervenir con esta ficha estándar, ¿no? Entonces decimos, ¿no? Para proyectos estandarizados por el sector funciona lo que es la ficha estándar. Entonces, en el sector de educación y para el proyecto que estamos mencionando el día de hoy, que es un proyecto de educación inicial, nos competiría hacer una ficha técnica estándar, ¿no? Ahora, en el caso de fichas de baja y mediana complejidad, esa situación ya va un poco más relacionada de repente a la situación de otro tipo, ¿no? Como les decía, el Ministerio de Educación tiene proyectos, ¿no? De inversión que van desde la educación básica inicial hasta el nivel superior. Entonces, ahí definitivamente la situación ya varía, ¿no? Pero en su caso, principalmente nos referiremos el día de hoy a una ficha técnica estándar, ¿no? Pero a modo de comentario también decirles, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos también se usa el caso de estudios de preinversión a nivel de perfil?
cuando son ejecutados por las asociaciones públicas privadas, ¿no? Entonces ellos financian o cofinancian este tipo de proyectos, ¿no? O también cuando son casos de endeudamiento, ¿no? El gobierno, por ejemplo, a través del Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación, en este caso, puede recurrir, ¿no? A pedir financiamiento o endeudamiento, y puede hacer endeudamiento externo, ¿no? Y mediante convenio podrían hacerlo mediante el Banco Mundial, un préstamo para que se pueda ejecutar este tipo de proyectos, siempre y cuando que el gobierno o el sector no disponga del presupuesto para poder ejecutar este tipo de proyectos, ¿no? Y bueno, y como les comentaba también, ¿no? Cuando el monto de inversión ya supera las 407.000 UITs, correspondería también hacer un estudio de preinversión a nivel perfil. Ahora, para nuestro caso específico del sector de educación, ¿no? Lo que nos referimos es al servicio de educación básica regular, ¿no? Del nivel inicial, el cual está regido por la resolución 071-2019 del Ministerio de Educación. Entonces, este Ministerio de Educación ya tiene aprobado, ¿no? Las brechas para este tipo de proyectos. Ya tiene unas brechas y ya tiene los criterios de priorización mediante el cual se pueda intervenir, ¿no? Y desarrollar los estudios. A ver, los instrumentos de formulación, ¿no? Está la ficha estándar, la ficha técnica simplificada o la ficha simplificada para proyectos de inversión en lo que es el nivel inicial, ¿no? Que se dan a un mínimo de 15 y un máximo de 19 niños, ¿no? Entonces, como les comentaba, el sector de educación es uno de los sectores que ya ha avanzado bastante en este tipo de proyectos, ¿no? Porque ellos ya tienen de manera estandarizada, ¿no? Sus tipos de proyectos, ¿no? Del cual puedan avanzar y de repente hacerlo de manera más simplificada, porque anteriormente, cuando existía el SNIF, ¿qué sucedía? ¿No? Que todos los proyectos de inversión deberían de tener un perfil, y eso estaba normado, ¿no? Entonces hay una situación que ya se ha simplificado con esta situación, ¿no? Los sectores ya pueden hacerlo a través de sus fichas estándar, un proyecto mucho más ágil, ¿no? Y si el monto de inversión es menor, entonces ellos ya podrían recurrir a estas fichas técnicas simplificadas que tienen información básica principalmente de un proyecto de inversión. La ficha técnica estándar, como les comentaba, está regida por lo que es la Directiva 01-2019, ¿no? Que es la directiva general, ¿no? Del INVIERTE-P, ¿no? Entonces, a través de esta situación, el MEF ya pone los criterios generales mediante la cual se tienen que desarrollar todos los estudios de preinversión al nivel ya sea de ficha técnica o de ficha estándar o de perfiles, ¿no? Y ahora, a través del sector, nosotros, como les había comentado, existe una resolución ministerial, ¿no? La 429 de 2017 del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, esta situación ya está aprobada y ya tenemos los mecanismos y los instrumentos para poder formular los proyectos de inversión, ¿no? Que tenemos un documento para la formulación de proyectos, como les decía, ¿no? Con montos mayores a 700 UITs también, ¿no? A ver, en esta situación de la ficha estándar que les comento, ya tiene unos lineamientos, ¿no? De estandarización, ¿no? Dentro de la directiva de 2019 del MEF, ¿no? ¿Con qué situación, no? Con una simplificación, ¿no? Con una replicabilidad. ¿Por qué? Porque hay una situación que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, ya simplifica, ¿no? Los criterios y ya determina cómo deberían de estar construidos o qué consideraciones se debería de tener para poder ejecutar este tipo de proyectos, ¿no? De infraestructura educativa, ¿no? Al nivel inicial. Entonces, como ya es una situación que se puede desarrollar a nivel de todo el país, simplemente ya tenemos consideraciones de la parte técnica que nos permiten ya desarrollar, ¿no? Tanto el equipamiento, la construcción de la infraestructura, ¿no? La implementación. Entonces ya es una situación más replicable a nivel del sector. Entonces, lo que podemos decir, ¿no? Esto, por ejemplo, a través de estas fichas, ¿qué decimos, no? Que tiene un alcance nacional, ¿no? Y es aplicable a todos los niveles del gobierno, ¿no? A nivel del gobierno nacional, sectorial, ¿no? Ya sea local, regional, ¿no? Entonces hay una situación que se puede
trabajar, ¿no? Entonces, acá también puedo decir que las municipalidades, distritales, provinciales, gobierno regional, podrían desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? No solamente las UGELs, ¿no? O las direcciones regionales de educación. Entonces, hay una situación que es más aplicable, pero siempre cumpliendo con lo que dispone el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, acá decimos, ¿no?, que este servicio se aplica en lo que es la educación básica regular, en nuestro caso principalmente al nivel inicial, ¿no? Entonces, acá hay la situación, como es básica regular, está lo que es la parte primaria y también la parte secundaria, pero el día de hoy lo que estamos tocando el tema del nivel inicial. Los montos de inversión, como decíamos, ¿no?, son los que superan las 750 UITs y son menores a las 15.000 UITs, ¿no? Esta situación siempre hay que tener en cuenta que son a precios de mercado. A ver, otro punto que también tenemos que tener en cuenta es el nivel de desarrollo de la información, ¿no? Se plantea como opción, ¿no?, inicial el uso de ingeniería conceptual, o sea, ya no es ingeniería de detalle, ¿no? Es una situación que ya el Ministerio de Educación nos da, ¿no?, una situación de los criterios mediante el cual se tiene que desarrollar con una ingeniería básica, ¿no?, donde sea factible, siempre terminando la certeza de la información, ¿no? Porque hay una situación que tenemos que tener un nivel de certidumbre y precisión, ¿no?, de los costos y los resultados sobre los beneficiarios del proyecto de inversión, ¿no? Eso es importantísimo para nosotros, ¿no? Cuando hablamos de un estudio de preinversión, ya a este nivel de ficha técnica, estamos hablando del nivel de ingeniería básica, ¿no? Entonces ya no se habla con la ingeniería definitiva, ¿no? Porque hay otros, de repente, proyectos o en otros estudios, se da el caso que nos piden a nivel de ingeniería definitiva casi, ¿no? Una situación que también ya es una información con mayor certeza. Pero bueno, acá simplemente lo que nos dicen es con ingeniería básica. Realizar también lo que nos dicen el análisis de peligros, ¿no? Entonces, nos permite identificar, ¿no?, las condiciones de peligro y vulnerabilidad, ¿no?, del terreno, por lo cual se debe analizar las condiciones de mitigación de riesgo del proyecto, ¿no? En esta parte también, por ejemplo, es importante tener en cuenta el saneamiento de los terrenos. Los proyectos muchas veces tienen problemas en el tema del saneamiento de terreno. Por eso que es importantísimo al iniciar un proyecto de inversión ver, ¿no?, que se cuente con la disponibilidad física o el saneamiento respectivo, ¿no? Y si no, de repente hacer, como dice la norma, hacer los arreglos necesarios que nos permitan garantizar que este proyecto se pueda ejecutar en un futuro, ¿no? Ahora, en la parte de los criterios de ejecutabilidad, ¿no?, esta ficha técnica permite identificar criterios, ¿no?, de ejecutabilidad, ¿no?, con lo que la situación que se puedan realizar las acciones necesarias para que se pueda tener un saneamiento físico, ¿no?, que les decía, ¿no?, del saneamiento físico legal, ¿no? Es importantísimo esa situación, como les digo, el tema del terreno. Entonces, ahí muchas veces declaran la viabilidad sin tener la información necesaria de un terreno, sin tener el saneamiento necesario del terreno. Entonces, es una situación que siempre se debería de garantizar, ¿no? Inclusive, si no existiría de repente el terreno saneado, lo que podríamos hacer nosotros como unidad formuladora o especialistas en inversión es proponer, ¿no?, que se plantee, que se programe una IOR de adquisición de terrenos, ¿no?, que es una situación, es una herramienta que, por ejemplo, ahora el InviarTP nos permite comprar terrenos, ¿no? Entonces, con esta situación, y estos terrenos podrían ser inclusive hasta cercados, ¿no? Entonces, con esta situación, con una IOR, nosotros podemos planificar y adquirir un terreno para la ejecución de este proyecto, ¿no? A ver, la estimación de los costos se realiza de manera sistematizada de acuerdo a la programación arquitectónica, ¿no? Esta situación ya viene con un tema netamente técnico, ¿no? Pero esto se realiza siempre en función a la demanda estimada, ¿no? El número de aulas, en los ambientes complementarios, ¿no? Ahí viene la situación de la sala de reuniones. Como es un tema inicial, ya viene con una situación mucho más técnica. Como les decía, más adelante vamos a ver de qué manera se determina, ¿no?, este tipo de situaciones técnicas, las cuales el formulador o el equipo que va a desarrollar este tipo de estudios tiene que tomar en cuenta, ¿no? Entonces hay una situación que se toma en cuenta por el tema de metro cuadrado, ¿no? Ahí se estiman los costos por metro cuadrado. Eso son una situación que ya se tiene que tomar como una situación estandarizada, ¿no? A ver, nosotros cuando vayamos a desarrollar este tipo de proyectos, nosotros tenemos que siempre revisar, ¿no? Revisar la información. Y esta información está disponible, sí.
está disponible tanto en el Ministerio de Educación como también en el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía tiene todas las fichas estándar, tiene toda la información. Y el mismo Ministerio de Educación tiene, ¿no?, toda la información necesaria para poder desarrollar este tipo de proyectos. Es importantísimo que nosotros siempre revisemos como formuladores el equipo que va a desarrollar este tipo de proyectos, que siempre tengan el pleno conocimiento, ¿no?, de las brechas, ¿no?, mediante la cual se desarrolla este proyecto, el tipo de activos estratégicos según el servicio que se va a desarrollar, la ficha de estándar, cuáles son los contenidos que se debería tener, y si este es el caso, de repente una ficha simplificada, ¿no? Entonces, hay una situación que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar un buen proyecto de inversión pública. Ahora, cuando hablamos de estándares, como le decíamos, ¿no?, estamos hablando de estándares de calidad. Entonces, ahí ya tenemos nosotros nuestro primer estándar de calidad, el cual está, ¿no?, los niveles de servicio y estándares de calidad para el servicio de educación inicial, ¿no? Como ustedes podrán ver en pantalla, pueden ver otro tipo de estándares, ¿no? El cual está la educación primaria, la educación secundaria, la educación básica especial, alternativa, PRITE, tecnológica, superior tecnológica, superior artística, entonces CEPROS, ahí de colegios de alto rendimiento, de práctica deportiva, de rendimiento deportivo. Entonces acá inclusive tenemos el tema de lo que es de formación de pregrado, ¿no?, a nivel universitario, ¿no? Entonces hay una situación que tenemos que tener en cuenta. El Ministerio de Educación tiene, ¿no?, tiene varios niveles y servicios estándares de calidad, ¿no?, según el servicio, pero el día de hoy lo que nos interesa es hablar de los niveles de calidad para el servicio de educación inicial, ¿no? Es como decíamos, ¿no?, nosotros tenemos que tener en cuenta los activos estratégicos. Es una situación que también es importante, porque muchas veces cuando formulan estudios, es una de las grandes deficiencias. Les preguntamos, ¿cuál es tu activo estratégico? No saben, ¿no? Nosotros como especialistas o como formuladores deberíamos de tener siempre en cuenta cuál es nuestro activo estratégico, ¿no? En nuestro caso, ¿no?, están siempre asociados al nivel inicial, ¿no? Hay una relación que se tiene de lista de activos estratégicos. Siempre es bueno revisar, como les decíamos, ¿no? Esto está en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Educación. Ustedes lo pueden descargar, estos aplicativos o estos archivos en Excel, y van a poder identificar a qué nos referimos como activo estratégico, ¿no? Pero en nuestro caso, estamos hablando necesariamente de lo que es el nivel inicial, ¿no? Entonces, ahí está todo nuestro activo estratégico. Ahora, para el tipo de ficha estándar, como les mencionaba, está siempre relacionado al tema del mejoramiento, ¿no? Del mejoramiento, ampliación y o recuperación, ¿no? Pero usualmente es el mejoramiento y ampliación, ¿no? Entonces, acá el Ministerio de Educación ya tiene, ¿no?, la plantilla electrónica, también tiene el instructivo, ¿no?, cómo deberíamos de llenar este tipo de fichas, ¿no? Entonces, hay una situación que nos dan. Y también el documento de aprobación, cómo debería de ser generado. Entonces, como nosotros estamos desarrollando un documento, un PIP de educación básica regular inicial, ya tenemos la herramienta necesaria para poder desarrollar este proyecto, ¿no? Entonces, ¿no?, como es inicial, como decimos, descargamos la plantilla electrónica y desarrollamos el estudio, ¿no? A ver, en esta parte, ¿no?, para lo que es la parte técnica, no podemos decir, ¿no?, la identificación de las unidades productoras, la capacidad de producción, los activos estratégicos, ¿no?, y lo que es el tema de lo que es mantenimiento, ¿no? A ver, nosotros para el desarrollo de este tipo de educación inicial, ¿no?, nos vamos a lo que son las notas técnicas o las unidades productoras, ¿no?, que brindan el servicio, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de unidad productora, nos referimos a la institución educativa, ¿no? Si es la institución educativa María Auxiliadora, entonces digamos, ¿no?, la institución educativa inicial, María Auxiliadora es la unidad productora. Si es la institución educativa Pedro Vilcapaz, de igual manera, ¿no?, la institución educativa Pedro Vilcapaz es la unidad productora, ¿no? Si nos referimos a la institución educativa María de los Ángeles, esa es la institución educativa, esa es nuestra unidad productora. Eso por favor, es importante tener en cuenta, ¿no?, como especialistas en formulación. La capacidad de producción, ¿no? ¿Cuál es la capacidad? Simplemente a cuánta cantidad de estudiantes puede atender, ¿no?, esta unidad productora. Entonces, eso es importantísimo ver.
Ahora, en el tema de lo que son activos estratégicos, de igual manera, ¿no? Ya podemos identificar de acuerdo a la relación, como les he dicho, es importante que ustedes revisen, ¿no? Siempre el Ministerio de Educación tiene, ¿no? El Ministerio de Economía también tiene publicado dentro de su aplicativo, ¿no? Virtual, toda la información necesaria para que ustedes puedan trabajar. Entonces, en la etapa de la formulación es importantísimo cumplir siempre con lo que nos menciona el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación a través de estos formatos. Entonces, cuando hablamos de la aplicación, ¿no? Acá hablamos de un nivel de identificación, ¿no? Datos de las unidades productoras, como decíamos, ¿no? Y acá viene el código. Entonces, todas las instituciones educativas tienen un código local y un código modular. Entonces, acá, como decíamos, ¿no? Acá no estamos haciendo con el código, puede ser acá a nivel primaria, secundaria, inicial, ¿no? Entonces, en nuestro caso ponemos inicial, el código y el nombre, como decía, ¿no? Institución Educativa María de los Ángeles, ¿no? Entonces, hay una situación que ya se puede identificar, ¿no? Ahora, en el nivel de lo que es la parte de la formulación, ¿no? Ya hablamos del diagnóstico de los activos estratégicos, ¿no? Entonces acá podemos hablar nosotros los ambientes básicos, ¿no? A nivel inicial, por ejemplo, ¿no? Las aulas de educación inicial, la sala de psicomotricidad, la sala de usos múltiples, ¿no? Entonces acá ya hacemos un inventario y decimos cuántos, ¿no? Si es uno, es dos, es tres, ¿no? ¿Cuánto se requiere? De repente, de acuerdo a la demanda que se ha determinado, podemos requerir de repente que sean dos, tres, cuatro, de acuerdo al, ¿no? al estudio de demanda que se ha realizado, tenemos que determinar. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿No? ¿Se va a reforzar, se va a remodelar o se va a rehabilitar? ¿No? Entonces, ¿cuántos activos estratégicos se requieren? Se requieren tantos, ¿no? Entonces, hay una situación que ya tenemos que hacer. Entonces, en la parte de comentarios, nosotros ya tenemos que desarrollar en una situación de qué nivel, ¿no? ¿Qué se debe de hacer, ¿no? ¿O qué necesitamos para esta situación? Entonces diríamos, ¿no? Que no cumple de repente con los criterios técnicos, ¿no? O arquitectónicos o de seguridad, en muchos casos, ¿no? Dentro de lo que se requiere a través del sector. Entonces, hay una situación que nosotros ya tenemos este diagnóstico, ¿no? De los estudios estratégicos. Esta ficha nos permite a nosotros realizar cada intervención, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, se hace un inventario, ¿no? De los activos existentes, cuántos activos se requieren, qué tipo de intervención vamos a realizar, si es reforzar, remodelar, rehabilitar, y cuántos, ¿no? Se requieren también demoler, ¿no? Entonces hay una situación que acá tenemos que hacer los comentarios, el por qué, ¿no? A cada uno, ¿no? Si es, como les decíamos, en un aula, si es en el aula de la psicomotricidad, si es en la sala de usos múltiples, ¿no? Entonces, hay una situación que nosotros tenemos que identificar. Ahora, en otro punto que también nosotros tenemos que ver, ¿no? Son los cronogramas, ¿no? Los cronogramas, los costos, las acciones, la unidad productora, ¿no? Entonces, nosotros, como les decíamos, ¿no? Hay un tipo de situación que tenemos que hacer, ¿no? Si es una construcción, definitivamente todas las obras que se hace como intervención de infraestructura siempre van a estar con el nivel de construcción. Entonces, el activo que define la capacidad va a ser, ¿no? El aula de educación inicial, ¿no? Entonces, el tipo de factor productivo es infraestructura, ¿no? Entonces, acá diríamos, ¿no? Unidad de medida es aulas, cantidad, les requerimos 2, 3, 4. Entonces, esta situación, ¿en cuánto está en metros, no? Entonces, ahí acá diríamos que las dos aulas de repente requieren 200 metros, ¿no? O 300 metros. ¿Y esto cuánto vale? En soles, ya hay una situación que tenemos que cuantificar, ¿no? Como unidad de medida. Y ahora, toda esta situación ya tiene que ser cuantificada a nivel de precios de mercado, ¿no? Es una situación ya como costo de inversión en este activo, ¿no? En este producto que se va a realizar. Y siempre, es una situación, por ejemplo, cuando hablamos de fecha, término, fecha de inicio, fecha de ejecución física, ¿no? Acá viene, ¿no? ¿Desde cuándo va a iniciar? Posiblemente después de tu viabilidad, ¿no? La elaboración de tu expediente técnico, ¿no? Tú ya estás proponiendo que debes iniciar un expediente técnico. De repente en el mes, estamos junio ahora, lo viabilizaste el día de hoy, ¿no? 6 de julio, entonces posiblemente de acá a un mes tú ya estés programando desarrollar un expediente técnico, el cual debería de cumplir, ¿no? Una fecha de término, por ejemplo, de 3 meses, ¿no? Entonces, si hablamos de junio, no de julio, estamos hablando agosto, septiembre, octubre, hasta el mes de octubre puede culminarse, ¿no? Y a partir de esa situación, ¿no? Tú ya puedes programar lo que es la ejecución física, ¿no? La ejecución física nos referimos, ¿no? A la etapa posterior al proceso de licitación
de obra cuando se haya aprobado el expediente técnico, ¿no? Usualmente eso demora 3 meses, ¿no? Simplemente por los temas de procesos de convocatoria. Entonces hay una situación que también deberíamos tomar en cuenta, que eso debería estar correlacionado a eso, ¿no? Entonces, cada intervención, cada acción que realicemos en los activos, nosotros tenemos que identificarlos, ¿no? Para que se puedan programar a nivel de costos y a nivel de cronogramas de inversión. Este tipo de informaciones, ¿para qué nos sirven? Simplemente para hacer un seguimiento, ¿no? Desde la etapa del desarrollo del estudio hasta la etapa de la ejecución física del proyecto. A ver, otro que también estamos hablando acá, ¿no? Lo que decíamos son el tipo de los activos estratégicos, la ficha técnica, la significada, las notas técnicas, ¿no? Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a hablar de las partes técnicas, ¿no? Por el tiempo, nosotros no vamos a poder de repente ir mucho a detalle cómo se desarrolla un proyecto de este tipo, ¿no? Pero lo que queremos el día de hoy es darles, ¿no? Las pautas generales e importantes para que ustedes puedan desarrollar o formular un proyecto de educación básica regular a nivel el nivel inicial, ¿no? Entonces, nos vamos a las notas técnicas, ¿no? Como les había dicho, las unidades productoras, las capacidades de producción, la relación de los activos estratégicos y las intervenciones que también lo califican como inversiones, ¿no? Entonces, ahora, vayamos al tema de las unidades productoras, ¿no? Y los factores productivos. A ver, nosotros cuando hablamos de unidad productora, ¿no? Lo que les decía hace rato, ¿no? Es el conjunto de factores productivos, ¿no? Que articulados entre sí tienen la capacidad de proveer un servicio educativo, ¿no? Nosotros entonces nos vamos a referir a qué, ¿no? Al tema de estructura física, equipo, mobiliario, terrenos, vehículos intangibles, hasta ese punto, ¿no? Más bien, no tener en cuenta cuando hablemos de este tipo de unidades productoras, lo que es el personal, los materiales, insumos, organización, capacidad de gestión, entre otros. Eso no. Nosotros siempre cuando hablamos de un proyecto de inversión pública, tenemos que hablar de todas las intervenciones que estén siempre relacionadas al tema de cierre de brechas. Por eso que a veces muchos proyectos no culminan siendo proyectos de inversión, ¿no? O de repente simplemente son una COR o son otro tipo de intervenciones, más no proyectos de inversión, ¿no? Entonces es importantísimo que siempre tengan en cuenta que todos los proyectos que desarrollemos nosotros siempre tienen que trabajar con el tema de cierre de brechas, ¿no? Eso siempre relacionado, ¿no? A lo que está con los objetivos del país, con los objetivos sectoriales, es decir, los objetivos del sector de educación, ¿no? Del Ministerio de Educación. Eh, a ver, como les decíamos, ¿no? Nosotros tenemos que tener siempre el nombre y el código, ¿no? De la unidad productora. Esta situación ya está definida también en el Ministerio de Educación, ¿no? Ellos ya tienen identificadas todas las instituciones educativas con un código modular y con un código de unidad productora, que es el código que tienen, ¿no? Las instituciones educativas a todo nivel, ya sea a nivel inicial, a nivel primaria, a nivel secundario, o de repente como un todo también, ¿no? Entonces, eso es importantísimo que siempre se pueda identificar. Ahora, ¿cuál es la relación de un local educativo y las unidades productoras, no? Nosotros hablamos de unidad productora, ¿no? Como les decíamos, ¿no? Como un colegio, como un todo. Entonces, hay a nivel inicial, a nivel primaria y a nivel secundaria. Entonces, nosotros cuando vamos a hablar, en la parte amarilla estamos viendo, ¿no? Que las edificaciones tienen que ser obras exteriores, ¿no? Para el uso de la educación inicial, ¿no? Aisladas de lo que es el nivel primario y el nivel secundario. Simplemente lo que podrían compartir sería una parte mínima de lo que es la parte de los ambientes administrativos, ¿no? Más no el tema de lo que es edificaciones para el uso de educación primaria o secundaria, ¿no? Más que todo por el nivel de seguridad que existe entre los niños, ¿no? Niños o estudiantes, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay una situación de que debe garantizarse, ¿no? Las obras, ya sean no solamente civiles, ¿no? Hay que tener en cuenta que también se debe asegurar lo que son las instalaciones eléctricas, las instalaciones de agua y desagüe, ¿no? Y ahora en este caso también, por ejemplo, ya se habla bastante de lo que son comunicaciones. Es un tema que deberíamos de prever en todos los estudios de preinversión que desarrollemos, ¿no? Entonces, las factibilidades, ya sea a nivel de agua, desagüe,
a nivel de sistema eléctrico y a nivel de comunicaciones que deberíamos de prever en el desarrollo, ¿no? Esas factibilidades, ¿quién no las otorga? No son las empresas, ¿no? Empresas de distribución, ya sea de agua potable, de energía eléctrica o de comunicaciones, ¿no? Entonces, es una situación que nos garantizan también la sostenibilidad de los proyectos que desarrollemos. La relación, ¿no? De locales educativos y sus unidades productoras, ¿no? Entonces, hay una situación, ¿no? De nivel primaria, secundaria, nivel secundaria, entonces hay una situación de un todo también. Por eso que muchas veces las UGELs o de repente los ministerios desarrollan, ¿no? O los municipios también desarrollan proyectos como paquetes, ¿no? Como programas de inversión, ¿no? Entonces, hay una situación que también se puede hacer, ¿no? Como varias intervenciones. Una municipalidad podría hacer un paquete o un programa de inversiones para de repente construir instituciones educativas de inicial en un determinado distrito, una determinada provincia. Entonces, eso también pueden hacerlo a nivel de paquetes o programas de inversión. Ahora, los factores productivos y activos estratégicos, ¿no? Entonces, como decíamos, la unidad productora es el colegio. Los factores productivos, ¿quiénes son? La infraestructura, el equipamiento, el mobiliario, el terreno, el vehículo, los intangibles, ¿no? Como les comentábamos, nosotros siempre, todos los proyectos de este tipo tienen que trabajar al cierre de brechas, ¿no? Los cuales ya están estandarizados en este tipo de sector, ¿no? Entonces, la infraestructura estamos hablando de lo que son las aulas de inicial, ¿no? Entonces, ahora en el equipamiento, ¿no? De las aulas, ¿de qué manera se va a equipar, ¿no? El mobiliario, ¿no? De las aulas de inicial, ¿de qué manera se va a realizar? Como les comentábamos, el terreno tiene que estar garantizado, ¿no? Entonces, esta situación, si son de repente en ámbitos rurales, o las comunidades, hay una donación, entonces tiene que existir las actas y la transferencia, o la cesión de uso, ¿no? O la donación de los terrenos respectivos para que se pueda ejecutar el proyecto, ¿no? Activos en el caso de los vehículos también es válido, ¿no? En el caso de transportes para niños, por ejemplo, ¿no? O para personal. Y los intangibles, ¿no? Ya acá cuando hablamos de intangibles ya estamos hablando del tema de capacitación, ¿no? De repente de reforzamiento de capacidades de los docentes, ¿no? Y también en el tema de lo que son activos digitales. Ahora, en esta temporada, más que todo de lo que son temporadas COVID, se ha visto que existe una gran brecha, ¿no? De capacitación, ¿no? De conocimiento y manejo de herramientas TICs por parte de los docentes, ¿no? Es una situación que se tiene que prever en este tipo de proyectos. Las unidades productoras, como les había comentado, ¿no? Entonces, tenemos que ver, ¿no? A nivel secundaria, a nivel primaria, a nivel inicial, lo que debe de tener una institución educativa, ¿no? Entonces, hay una situación de cada uno, ¿no? Entonces, en la parte uno, en la parte 2, como ustedes pueden ver en el gráfico, hay una situación determinada e independiente, ¿no? Como les había dicho más antes también, se tiene que ver que simplemente el colegio simplemente podría compartir lo que son las partes administrativas, simplemente como un tema de esta infraestructura, más no compartir lo que es la infraestructura en los niveles de inicial, primaria y secundaria, ¿no? Entonces, la situación de la básica inicial tiene que tener una infraestructura independiente dentro de repente del terreno, ¿no? De un colegio, pero tiene que ser independiente, la salida es independiente, la comunicación independiente. Es una situación que siempre deberíamos de verificar, ¿no? Que los pasadizos, las aulas, siempre cumplan, ¿no? Con la cantidad, ¿no? Y el mobiliario de igual manera, siempre esté para todos, ¿no? A ver, activos, también podemos ver una relación de las unidades productoras y sus activos también, ¿no? Acá en el caso de inicial, por ejemplo, hay una situación, ¿no? Acá el ministerio ya nos determina, ¿no? ¿Cómo debería de ser, ¿no? ¿Cómo deberían ser los ambientes? Hay una situación que nosotros tenemos que verificar, ¿no? Y también lo que dice, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Hay una situación que por funcionalidad y por seguridad, ¿cómo debería ser construido? Entonces, hay varias situaciones, ¿no? Pero el Ministerio de Educación ya tiene bien establecido y estandarizado este tipo de situaciones, ¿no? Los ambientes de los servicios higiénicos también cómo deberían de ser, ¿no? Entonces hay una situación que es importante, ¿no? Ya para niños, niñas, inclusive para personas con discapacidad. Entonces hay una situación que es importantísimo tener en cuenta como formuladores. Eh, las edificaciones, ¿no? El aula uno, el aula 2, el pasillo, como les digo, este tipo de situaciones a detalle ustedes lo van a poder encontrar dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Ahí está bien definido toda esta situación. A ver, en el tema de proyectos, como les había mencionado anteriormente, nosotros ya tenemos el tema de ampliar, mejorar, ¿no? Los proyectos, ¿no? Entonces, eh,
cuando son una situación de incrementar la capacidad, ya tenemos que desarrollar un proyecto de inversión. Pero cuando hablamos de intervenciones menores, me imagino que ustedes están desarrollando también en este curso el tema de la CIOR, ¿no? Cuando son intervenciones menores, ¿no? Puntuales y selectivas, ¿no? Simplemente con una situación de mejorar, intervenciones inmediatas, ¿no? Que se puede desarrollar con unas inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, ¿no? Entonces, la situación, el enfoque es distinto, ¿no? Eso me imagino que ustedes lo van a desarrollar ya en otro curso, ¿no? A ver, en el tema de lo que es las brechas, como les había comentado, ¿no? Entonces, acá estamos hablando del porcentaje de locales educativos, ¿no? En nuestro caso, del servicio inicial, ¿no? Con capacidad instalada inadecuada, ¿no? No cumple con los estándares establecidos por el Ministerio de Educación. Entonces, ya tenemos ahí la brecha mediante la cual nosotros vamos a poder intervenir y desarrollar este proyecto de inversión, ¿no? Esta ficha estándar ya se desarrolla de esta situación. Entonces, ¿qué decíamos, no? Que todos los activos estratégicos y todos los factores productores, ¿qué van a lograr cerrar? La brecha, ¿no? Entonces, siempre es importante, como les vuelvo a recalcar, que todos los proyectos tienen que contribuir con el cierre de brechas. Y si verificamos que nuestro proyecto no verifica el cierre de brechas, definitivamente ese no es un proyecto de inversión dentro del sector, ¿no? Podrá ser otra situación de repente, ¿no? Otro tipo de intervención que debería de ser evaluada de repente y de ser necesaria incluida, pero más no sería calificada como un proyecto de inversión, inversión pública, ¿no? Entonces siempre es importante ver que nuestros proyectos cierren lo que son las brechas de calidad, ¿no? De las unidades productoras intervenidas, ¿no? En este caso, como estamos mencionando, nos referimos a las acciones educativas iniciales, ¿no? Eso es importante verificar. Otra brecha que también es importante a nivel de cobertura es el tema de los porcentajes de personas no matriculadas, ¿no? En el nivel inicial respecto a la demanda potencial. En nuestra demanda, nosotros en el cálculo de la demanda, se tiene que determinar un número, ¿no? de población insatisfecha, ¿no? De niños que no están matriculados, ¿no? Esta situación ya nos va a poder determinar y dimensionar nuestro proyecto en el nivel de tamaño, ¿no? Entonces, con esta situación nosotros ya podemos identificar y desarrollar un proyecto y cuantificarlo también, ¿no? Para que se pueda construir en metros cuadrados los ambientes necesarios en este proyecto, ¿no? Bueno, a nivel de IOR, ¿no? Incorporar a nuevos estudiantes educativos, ¿no? Entonces, hay que ver si contribuye, como les he dicho siempre, al tema de cobertura, ¿no? Como les digo, todos los proyectos de inversión siempre están con las brechas de calidad y con las brechas de cobertura. Calidad son los estándares que nos da el sector y cobertura son las personas no atendidas. Ahora, la siguiente nota técnica que vamos a hablar es el tema de la capacidad de producción, ¿no? Y los activos estratégicos asociados y no asociados a la capacidad de producción. A ver, cuando hablamos con capacidad de producción, ¿no? Nos estamos refiriendo a ofrecer un servicio, ¿no? En un tiempo determinado, en condiciones determinadas, ¿no? Número de alumnos que accede al servicio, ¿no? En el año 2021 y de horas académicas que acceden al servicio por semestre, ¿no? Entonces hay una situación que nosotros ya tenemos un indicador acá. Entonces, ¿de qué manera esta inversión incrementa, ¿no? El porcentaje de capacidad de producción? Ahora, si es menor al 20%, definitivamente lo que nos dice la ley de inversión pública es una IOR, ¿no? Y si tu capacidad de incremento va a ser mayor al 20%, hay que hacer con un proyecto de inversión pública, ¿no? Es una situación que ya tenemos que evaluar, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? Si este incremento de capacidad de producción es menor al 20%, simplemente hacemos con una IOR, ¿no? De ampliación marginal. Y si es con una situación que supera el 20% de este indicador, nosotros tenemos que desarrollar necesariamente un proyecto de inversión pública. La línea de tiempo, ¿no? De la capacidad de producción. Nosotros ya vamos a tener una situación de incrementar la capacidad de producción, ¿no? ¿A qué? ¿En qué? En la parte de intervención con criterios de diseño técnicos, sin intervención mediante inversión, ¿no? Si es una capacidad óptima o no la es, ¿no? Entonces, hay una situación que nosotros estamos hablando de los activos estratégicos, ¿no? Asociados, ¿no? A una capacidad de producción. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Los activos estratégicos asociados a la capacidad de producción en el nivel inicial está en qué siempre. Siempre está con las aulas y ¿cuál es nuestra unidad de medida? En metros cuadrados. ¿Y en base a qué la situación va a estar determinada? En base al estudio de mercado que se desarrolla, ¿no? El estudio de demanda
que se desarrolla, ¿no? Ahora, cuando nos referimos a activos estratégicos no asociados a la capacidad de producción, ¿no? Nos referimos a la sala de psicomotricidad, por ejemplo, ¿no? Al aula de innovación pedagógica, laboratorio, biblioteca, auditorio, ¿no? Entonces, esto no están directamente relacionados, ¿no? Al tema de la capacidad de producción, ¿no? Es una cuestión complementaria, podríamos decir, para el tema de lo que son el desarrollo de la educación, de lo que es inicial, ¿no? A ver, acá hay acciones, ¿no? Que también hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué se hace sobre qué, ¿no? Hay una situación, por ejemplo, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, una construcción, ¿no? Entonces estamos hablando, ¿qué vamos a hacer en un activo estratégico? ¿No? ¿Qué es, no? Es un aula, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a modificar o vamos a recuperar? ¿No? Entonces, si nosotros vamos a una situación mayor, nosotros vamos al detalle, ¿no? Es una construcción, ¿no? Entonces, de un aula, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a modificar o se va a recuperar? Ya, perfecto. Entonces, una situación que está relacionada de repente al mejoramiento, ¿no? Al mejoramiento del servicio. Ahora, si vamos a un tema de reforzamiento, rehabilitación, adquisición, un activo estratégico, ¿esto va a modificar la capacidad de producción? No va a modificar, simplemente tú tienes tus 200 metros con tus, digamos, 1000 metros con tus 10 aulas, entonces es una estación que no va a modificar la capacidad de producción, simplemente estaríamos hablando acá de un tema de optimización, ¿no? De un proyecto, de un servicio, ¿no? De un reforzamiento, una rehabilitación, ¿no? De lo que ya tienes, simplemente. De repente tu infraestructura está deteriorada por el tiempo, entonces tú ya puedes hacer un reforzamiento acá, ¿no? Ahora, otro tema, por ejemplo, si tú quieres una construcción, un reforzamiento, una rehabilitación, una adquisición, hay unos activos estratégicos complementarios, ¿no? Ya, ¿qué tienes que hacer, no? Entonces, acá no se modifica también la capacidad de producción, simplemente estás haciendo como un tema de optimización de tu servicio, ¿no? Hay una situación que tú simplemente vas a mejorar tu servicio, pero lo que tú ya tienes instalado. Entonces, hay una situación que tenemos que tener siempre en cuenta al momento de redactar, ¿no? Las acciones o plantear la intervención que se va a desarrollar en cada proyecto, ¿no? O en cada componente. A ver, acá no lo que nos importa mucho. A ver, en la parte de nota técnica, nosotros vamos a también hacer una lista de activos estratégicos de infraestructura, ¿no? El mobiliario y de los equipos, ¿no? A ver, en la situación, como les había comentado, el Ministerio de Educación ya tiene, ¿no? Su lista de activos estratégicos, ¿no? Según el servicio que brinda, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, la lista de activos estratégicos asociados al servicio de educación inicial está determinado. Entonces, nos simplemente ingresamos al Ministerio de Educación, hacemos el link o hacemos clic donde dice lista de activos estratégicos y empezamos a identificar a cada uno, ¿no? Y en base a eso ya nosotros tenemos que hacer el desarrollo del proyecto de acuerdo a las normas, ¿no? Que ya están establecidas en este sector, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si ya hablamos a nivel de inicial, nosotros, ¿no? El aula de educación inicial, ¿no? Entonces ya tenemos la capacidad acá, por ejemplo, en esta, ¿no? ¿Modifica la capacidad, sí o no? Dice, ¿no? Acá, aula de educación inicial, jardín, ¿no? Entonces ya tenemos si es inicial cuna, si es inicial 3 años, 4 o 5 años. Hay una situación que está bien establecida, ¿no? Para cada desarrollo. Entonces nosotros estamos ya determinados dentro de esta lista de activos estratégicos dentro de las unidades productoras del proyecto, ¿no? Ya está bien identificado todo lo que se tiene que hacer, cuáles son los activos estratégicos, ¿no? De cada uno. Como les estoy mostrando acá, tenemos a nivel de primaria, a nivel de secundaria, ¿no? A la parte de psicomotricidad, aula de innovación pedagógica, laboratorio, biblioteca, no auditorio. Entonces, hay una situación que ya está determinado como activo estratégico dentro del sector de educación. En el tema de mobiliario, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos una situación ya estandarizada también en lo que es inicial, ¿no? Ya tienen ellos bien determinados, ¿no? ¿Cuál es el tipo de mobiliario que se tiene que establecer en el nivel de educación inicial, ya sea a nivel de cuna, 3 años, 4 o 5 años, ¿no? Ya hay una situación que está bien establecida a nivel de los mobiliarios, ¿no? A nivel de equipos, de igual manera, ¿no? ¿Qué equipos debería de tener, ¿no? ¿Qué equipos debería de tener este tipo de aulas, ¿no? Entonces, ya está establecido dentro de lo que es el sector educación. Bueno,
hasta esta parte creo que podríamos conversar, no sé, con los participantes, porque hablar de esta situación a detalle nos va a demorar mucho más tiempo y sería inclusive varias sesiones adicionales para poder conversar y desarrollar más el tema de lo que es la educación básica regular en lo que es el nivel educación. Bueno, de repente estaríamos prestos a responder algunas preguntas de los participantes y bueno, muchas gracias. Hasta acá la exposición del día de hoy. Hola. Se vio que está detrás de la Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí. A ver. A ver si hubiera alguna consulta. Vamos a agradecer que puedan utilizar el chat o el micrófono. Hay una consulta, ingeniero. Capaz podría revisar el chat del Google Meet. A ver, un momentito. En anexos, ¿no? Y acá nos dicen, para los proyectos de educación básica, en anexos, ¿qué documentación se necesita para su elaboración, ¿no? Ahí principalmente lo que se complementa son los estudios de ingeniería básica, ¿no? De repente el estudio de demanda, la población, eso es una situación que deberíamos de tener en cuenta. También el tema de lo que es la opinión favorable, ¿no? Tengan en cuenta, por ejemplo, que la opinión favorable es importantísima, ¿no? Solicitarla al ente que va a administrar o operar el servicio, ¿no? En este caso es el Ministerio de Educación, ¿no? Los proyectos, las municipalidades o los gobiernos regionales cuando desarrollen un proyecto tienen que complementar o tienen que solicitar, ¿no? Una opinión favorable, una opinión técnica favorable de lo que es la operación y mantenimiento de un proyecto de inversión. Ese tipo de situaciones es importantísima, de repente, incluirla como anexos de lo que son los estudios de este tipo, ¿no? Muy bien, ingeniero. Vamos a ver si es que hay alguna otra consulta o también podemos utilizar el micrófono. Evaristo nos dice Margesí del terreno. A ver, en el tema de los terrenos es importantísimo, como les había comentado, siempre tener los arreglos del caso, ¿no? Ya sea de repente el saneamiento definitivo del terreno o también el tener el tema de los compromisos, ¿no? La unidad formuladora debería de verificar siempre, ¿no? Que exista una disponibilidad de terreno o que exista, ¿no? De repente los compromisos necesarios que nos puedan garantizar que exista una transferencia definitiva, ¿no? Del terreno en el futuro, ¿no? Eso es importantísimo tener siempre que se garantice que exista un terreno, porque a veces cuando uno trata de desarrollar un estudio, se da cuenta que los propietarios o los que poseen el terreno no están en condiciones. Y cuando ven que existe un interés o una situación de ejecución de un proyecto, las expectativas de venta de ese terreno son altas, ¿no? Es una situación que no nos permiten hacer, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo, ¿no? De repente ver, ¿no? La adquisición, como les había comentado, existe lo que son las IOR de adquisición de terrenos, las cuales nos permiten inclusive poder comprar, ¿no? Antes de la ejecución del proyecto, ¿no? Comprar un terreno. Es importantísimo tener en cuenta ese tipo de puntos. Acotando, si no me equivoco, la Margesí del terreno es considerado para la etapa de gestión, ¿no? De alguna inversión. Ya es importante, ¿no? Si es que se pretende formular un estudio a nivel de educación, poder pues ver qué anexos, ¿no? Aplica para que este pueda ser elegible por el Ministerio de Educación, ¿no? O por PRONIED, ¿no?
Claro, claro, ahí Vamos a ver viene si, lo que es el tema de bienes, ¿no? Del ministerio, ya tiene una situación de saneamiento, ¿ya? ¿Cómo se va a acreditar el terreno, ¿no? Es una situación, como les digo, es importantísimo siempre verificar esa situación. sí, ingeniero. Bueno, no hay más consultas en todo caso. Vamos a dar por concluida esta sesión. Quizá algunas palabras finales, ingeniero, ya para despedirnos. Bueno, agradecer una vez más, José, la invitación, ¿no? Y siempre, bueno, estar a la situación de actualizarnos con este tipo de ponencias, ¿no? Agradecer al portal académico, ¿no? Que permite de repente actualizar en este tipo de proyectos o estudios a todos los participantes, ¿no? Es importantísimo siempre capacitarnos, tener en cuenta que este tipo de capacitaciones nos permiten de repente accionar o tomar las mejores decisiones en el desarrollo de nuestro país, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos los participantes. Muy buenas noches. Entonces, hasta ahí culminamos con la sesión. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos los participantes. Buenas noches, José. Buenas noches.